de una dosis poderosa de compasión. ¿Lo han leído? Bueno, eso dicen los 4 evangelios. Entonces quiero que pensemos un poco en esta palabra, porque yo quiero que esta iglesia sea una iglesia compasiva, hermano. ¿Aló? Bueno, vamos a leer la palabra de Dios. Varios versículos quiero que leamos en nuestra introducción. Empecemos con Mateo capítulo 9, versículo 36. Y ahí voy explicándole cositas que usted tiene que conocer en esta mañana. La compasión. Mire 9:36 del libro de Mateo. Mire lo que dice. Y viendo las multitudes, ¿tuvo qué? Ahí está nuestra palabra. Tuvo compasión de ellas. ¿Por qué tuvo compasión? Mire, porque estaban ¿qué? Angustiadas y abatidas como ovejas que no tienen pastor. Ahí hay 3 razones por las cuales Jesús tuvo compasión de ellas. ¿Cuáles? 3 palabras. La primera palabra, angustiados. La angustia de la gente causó compasión en Jesús. Segundo, el abatimiento de la gente produjo compasión en la vida de Jesús. Y en tercer lugar, el ver que la gente, como ayer, por ejemplo, allá en ese centro comercial, yo veía familias sin pastor y sin dirección en la vida. Cuando una persona anda para aquí como una veleta, como familias que no tienen pastor, matrimonios que no tienen pastor, eso le causaba compasión a Jesús. ¿Está entendido? Entonces 3 palabras allí: los angustiados, los abatidos y los que no tenían pastor le causaban a Jesús ¿qué? Compasión. Vamos a otro texto para que usted pueda mirar varios. Mateo 14, más adelante, Alvarito, versículo 14. Miremos este otro texto porque ahí hay otra palabra que le causaba, hay otra causa de compasión en la vida de Jesús. Versículo 14 dice: y al desembarcar vio una gran ¿qué? Ahora note la palabra multitud, no es caprichosa, es una palabra que va ligada allí a la compasión. Dice: y al desembarcar vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos. ¿Por qué tuvo compasión de ellos? Enfermedad es la palabra. La enfermedad de la gente, el que estaba hospitalizado, le causaba compasión a Jesús. El hospitalizado. Piensa en un enfermo en esta mañana de aquí de la congregación o en un familiar tuyo. Eso causaba compasión en la vida de Jesús. Vamos a otro texto, capítulo 15 de Mateo, Alvarito, versículo 32. Ahí hay otra palabra que quiero resaltar y que es una acción. Al verla Jesús le causaba compasión. 15:32. Mire, entonces Jesús, llamando junto a sus discípulos, les dijo: tengo compasión de ¿qué? De la multitud, porque hace ya 3 días que ¿qué? Que están conmigo y no tienen qué comer, y no quiero despedirlos sin comer, no sea que desfallezcan en el camino. Escúcheme bien, ahí hay 2 palabras que quiero resaltar que causaron compasión a Jesús. La primera es ¿cuál? ¿Por qué tenía compasión allí? Porque la gente no tenía para comer. No tenía para comer. Y segundo, porque los veía desfallecer, no solo por la falta de comida. La gente desfallece hoy por muchas cosas. Por muchas cosas. Entonces mire otras acciones que él veía en la gente que causaban compasión en la vida de Jesús. Por eso le digo, el ministerio de Jesús era un ministerio de compasión, era un ministerio compasivo, era un ministerio cargado de una alta dosis de compasión. Y él trató de transmitir eso a los discípulos y a su iglesia y a su gente. Vamos a mirarlo más adelante. Miremos este otro texto, Mateo capítulo 20, ya lo leímos, ¿no? Versículo 20:34. Tú lo tienes allí, Alvarito, yo te los dejo. Mire lo que dice. Entonces Jesús, movido ¿a qué?
Mire esa expresión, movido a compasión. Tocó los ojos ¿de quién? De ellos, y al instante recobraron ¿qué? Ok, aquí hay otra palabra, la palabra ceguera, la gente ciega, hermano. No solamente ciega físicamente, la gente ciega espiritualmente también. Le causaba compasión. Y hoy sí que uno ve ceguera. Bueno, también uno ve ciegos físicos. En esa época habían muchos y Jesús tuvo compasión de ellos. Pero los ciegos espiritualmente sí que le causan compasión a uno. Aquel que uno sabe que camina por la vida sin dirección, embarrándola todo el tiempo, de tumbo en tumbo cada vez que puede, tomando decisiones. Esa es una persona ciega. Este tipo de personas le causó a Jesús mucha compasión. Pero mire este otro texto. Vamos a Marcos, capítulo 1, versículo 41. Tú los tienes allí, te los pasé, Alvarito. 1:41 dice: movido a compasión, extendió Jesús ¿qué? Extendió Jesús la mano y ¿qué? Y le tocó y le dijo: quiero ser. ¿Cuál es la enfermedad aquí? Lepra. Jesús tuvo compasión de los leprosos. ¿Cuántos de ustedes alguna vez en su vida, por compasión, han ido al leprosario aquí cerca? Solo por compasión, no más. Aquí Jesús está, escúcheme bien. Para mí, ¿sabe cuál es la palabra aquí? Desahuciado. Es un desahuciado. Y hoy hay personas desahuciadas por cáncer, por lepra, por sida, ¿por qué más? Por ébola. Los desahuciados de la sociedad eran los leprosos. Y esto le causó compasión a Jesús. Dice que lo movió a compasión. El texto anterior, los leprosos. 6:34 de Marcos, por favor. Dice: al desembarcar él vio una gran multitud y tuvo compasión de ¿qué? Ya, porque eran como ovejas sin pastor, y comenzó ¿a qué? A enseñarles muchas cosas. Escúcheme bien, aquí hay otra palabra, es la palabra enseñar. Mire, Jesús aquí está enseñando a los ignorantes, aquellos que no conocen a Dios. Jesús era un hombre que al ver las multitudes y ver su ignorancia, ver sus hierros, ver su actitud, escúcheme bien, su actitud equivocada en la vida, él necesita enseñanza. Y entonces ese tipo de actitudes en la gente le causaba compasión a él. Pero mire rápidamente este otro, 8:2 de Marcos, 8:2 de Marcos, 8:2 Marcos. Dice: tengo compasión de la multitud, porque hace ya 3 días que están conmigo y no tienen ¿qué? No tienen que comer. Y finalmente Lucas 7:13, escuche bien, 7:13, aquí hay otras palabritas que quiero resaltar, de acciones de la gente que causaban compasión. 7:13, al verla, el Señor tuvo compasión ¿de quién? De ella, y le dijo que, escúcheme bien, ¿quién es la víctima aquí? ¿Quién es? Es alguien que tiene luto y que está llorando. Luto y llanto son las palabras. Jesús se mueve en compasión hacia una mujer que iba a enterrar ¿a quién? A su hijo, y va llorando y está de luto en el corazón. Mire estas acciones de la gente que causan y mueven en compasión a Jesús. Quiero que sepa esto: si usted sigue a Jesús, usted tiene que ser un hombre y una mujer compasiva. Y le voy a explicar lo que significa compasión. Pero antes de eso quiero explicarle esto. Ahora, ¿cuándo Jesús mostró compasión? Escuche, por favor. Jesús mostró compasión, ¿sabe cuándo? ¿Sabe cuándo? Cuando la crueldad está en acción. El imperio grecorromano era cruel. ¿Sabe qué pasaba allí? Habían esclavos. No había compasión.
Habían crucifixiones. Había muerte. Había dolor. Había niños que botaban. La atmósfera en la cual Él está mostrando compasión, escúcheme bien, era una atmósfera de crueldad, el Imperio Romano y su crueldad. ¿Me están copiando? Es allí donde Jesús muestra compasión. No había compasión. Hermano, ¿usted no ha visto que hoy, en estos días, la compasión cada día se pierde más? Hoy violan niños, matan niños, las mujeres se embarazan y los botan en un basurero. Hoy matan a una persona por cualquier cosa. No hay compasión. La gente está enferma. Uno ve enfermos tirados por la calle. Uno ve enfermos tirados. Vaya a un hospital usted. Vaya para que vea. Cristiano, vaya a un hospital. Uno allí puede moverse en compasión cuando ve escenas, acciones de la gente, como las que le acabo de mencionar a usted en esta mañana. Pero Jesús mostró compasión en una atmósfera de crueldad. El Imperio Romano fue cruel con la gente, con los esclavos, con los propios judíos, con su propia gente. Ahí estaba vigente la crucifixión y todas esas cosas. ¿Me comunico en qué circunstancia Él manifestó compasión? En esa atmósfera. Es en esta atmósfera en la cual vivimos que usted y yo debemos manifestar compasión. Es ahora. Vivimos en una cultura de crueldad. Cada día la crueldad es mayor. Hace carrera, hermanos. Cada día hace carrera. Necesitamos ser compasivos. Sea compasivo con su familia, por ejemplo. Empiece allí a practicar la compasión. Ahora, ¿qué significa la compasión? Para que usted entienda qué era lo que Jesús hacía realmente cuando veía estas acciones miserables en la gente y en la cual él era movido a compasión. ¿Qué significa? Ahora, significa alguien que se compadece, alguien que es movido a acompañar a alguien en el sufrimiento con esa persona. Ahí le voy describiendo. Entonces, cuando hablamos de compasión, estamos hablando de alguien que se une al dolor de alguien que se compadece de una necesidad. Es alguien que se mueve hacia el otro y lo acompaña, lo ayuda en medio del dolor, en medio de la adversidad, en medio de las circunstancias difíciles de la vida. Pero la palabra compasión en el griego tiene una connotación. Escuche, es alguien que desde su ser es movido, sus entrañas se mueven en compasión y en misericordia por otros. Es algo que le nace a usted desde las entrañas. Usted ve el dolor, usted ve una circunstancia, un sufrimiento, una aflicción. Por ejemplo, las ovejas que no tienen pastor. Debe moverte las entrañas a ti. Algo debe pasar en ti, en tu interior, si tienes compasión, cuando tú ves que tu familia está perdida. Cuando tú ves que alguien no tiene pastor en la vida, alguien que lo guíe, que le enseñe, que le ministre acerca de Dios. Jesús fue movido en sus entrañas, en su interior fue movido poderosamente para ayudar a esa persona. Eso es compasión. Alguien que se une y muchas veces toma su lugar, el lugar del que está sufriendo, lo acompaña, lo ayuda a levantar, a ser bendecido, a ser enseñado, a ser transformado. El ministerio de Jesús hizo eso. Ese fue el trabajo de Jesús, hermano. Por eso usted lo veía en la casa de Marta y Lázaro y María. Usted lo ve allá, manifestando compasión.
Por eso cuando lo llaman y estaba por allá, Lázaro había muerto, él espera 3 días, pero luego regresa. Y cuando llega, movido en compasión, cuando él recibe a Nicodemo a altas horas de la madrugada, hermano, yo no sé si usted y yo estamos dispuestos. Si alguien nos llama y nos pone una cita, Señor, hermano, hermana, pastor, quiero con usted reunirme a las 3 de la mañana. Y Jesús, movido en compasión, allí estaba cumpliéndole la cita a Nicodemo para poder pastorear esta oveja sin pastor. Cuando Jesús tiene que pasar por Samaria, porque allí había una mujer hueca, una mujer vacía, una mujer que tenía 5 maridos y el que tenía en ese momento no era su marido, una mujer rechazada. Solamente por compasión lo vemos en el pozo de Jacob, allí esperando el encuentro con esa mujer que, escúcheme bien, fue poderosamente bendecida, porque hay alguien compasivo que es movido por las necesidades, por el sufrimiento, por el dolor, por la miseria, por la enfermedad, por la ignorancia espiritual. Es movido hacia la gente, a ayudarle, a bendecirle y a guiarle hacia Dios. Se necesita que la iglesia de Filadelfia tenga ese corazón compasivo, no alcahuete. Aquí no alcahueteamos a nadie. Es diferente la alcahuetería a ser compasivos. Y aquí hemos ayudado a mucha gente, hermano. Y se necesita gente ungida con la compasión de Jesús. Se necesita gente ungida para poder ayudar a la gente que vive en la crueldad del sistema, del imperio, como sea. En esta época había gente sometida a la crueldad del imperio romano. La cultura griega era cruel. El imperio romano era cruel. Y el apóstol Pablo en Romanos 1:31 describe un poco esta crueldad. Escúcheme bien. Romanos 1:31. Mire, Romanos 1:31. Léalo conmigo, por favor. Escuche. ¿Cuántos de ustedes son crueles hasta con sus propios hijos? Hay esposos crueles con sus esposas y esposas crueles con sus esposos. Mire lo que dice el apóstol, hablando un poco de esa mentalidad de aquellos días. Dice: sin entendimiento, indignos de qué, sin amor, y repita esta palabra, despiadados. ¿Usted cree que vivimos en una sociedad despiadada? Que solo le interesa el dinero, solo le interesa el dinero, sus metas, sus sueños, sus anhelos, enriquecerse, comprar una casa, tener dinero, la vida fácil, el dinero fácil, está haciendo carrera. Una mentalidad de jóvenes que no quieren trabajar, que quieren dinero, quieren cosas. Y eso los ha vuelto despiadados, sin amor, sin afecto natural. Y se necesita una iglesia, cristianos, compasivos, que sean movidos por el enfermo, movidos por el perdido, movidos por el que está sin pastor en la vida, movidos por un matrimonio que se está acabando, movidos por un joven sin dirección en la vida. Se necesitan cristianos que tengan la unción y el corazón compasivo que había en Jesús y su ministerio. No gente despiadada, no cristianos despiadados, sino cristianos compasivos. Quiero mostrarles un pasaje en la Biblia, después de haberle dicho esto a usted. 3 acciones de compasión que veo en este pasaje. 3 acciones. Si puedo, le comparto una cuarta. Pero vamos al libro de Marcos capítulo 6. Marcos 6. Veamos todos este pasaje.
Vamos a leer desde el versículo 30, son varios textos, pero léalo conmigo. Marcos 6:30, Alvarito, ayúdame. Escuche, por favor. Aquí vemos la compasión en acción. Aquí vemos que la compasión actúa de 3 maneras, 3 o 4 maneras. Dice, los apóstoles se reunieron, ¿con quién? Con Jesús, y le informaron sobre todo lo que habían hecho y enseñado. Muy bien, excelente. 31, Marcos 6:31. ¿Están conmigo? Dice, y les dijo, venid apartados de los demás a un lugar solitario y descansad un poco, porque habían muchos que iban y venían, y ellos no tenían tiempo ni siquiera para qué. Era mucho el trabajo en el ministerio, mucha gente siguiendo, buscando a Jesús, y no había tiempo. Y dice, y se fueron en la barca a un lugar solitario y apartado. 33. Pero la gente los vio partir, y muchos los reconocieron, y juntos corrieron allá a pie de todas las ciudades, y llegaron antes que qué. Les llegaron adelante. Escucha. ¿Usted notó la palabra multitud ahí en cantidad? ¿Sabe cuándo nuestra iglesia va a crecer poderosamente? Cuando cada uno de nosotros seamos compasivos. Compasivos. Por eso quiero que esto quede en tu corazón. Muchos aquí lo están siguiendo, no por la motivación correcta, pero sabían que si llegaban donde Jesús, y Jesús los veía que tenían hambre y les daba pan. Si Él los veía que estaban desvestidos, les daba vestido. Ellos sabían que Jesús era compasivo. Hermano, no hay una cosa más linda, escúcheme bien. No hay una cosa más linda en la vida que sacarte un vestido que tú lo usas y darlo a otro. Eso te hace sentir muy bien. No hay una cosa más linda que esta en la vida, escucha. Que tú estés comiendo y te quites el bocado de comida y se lo des a otro. Eso te hace sentir poderosamente bien. Eso es unción en la vida, hermano. Pero miren lo que dice. Pero la gente les vio partir, y muchos de ellos, bueno, llegaron antes que él. Versículo 34. Ojo, por favor. No se me duerma. Al desembarcar él vio una gran ¿qué? Nuevamente aquí. ¿Cómo lo seguían a este hombre? Y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas sin pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Versículo 35. Ojo, por favor. Y cuando era ya muy tarde, sus discípulos se le acercaron diciendo, ojo, por favor, ojo, el lugar está desierto y ya es muy tarde. Versículo 36, mire el 36. Despídelos. Esta es la expresión de una persona que no ha aprendido compasión todavía en la vida. ¿Qué dijeron los discípulos? Despídelos para que vayan a los campos, a otros lugares. No en mi campo, no, mi vestido no mi tiempo, no mi dinero. No, que vayan, despídelos para que vayan a otros campos, a otras aldeas y sus alrededores. Y ellos allá que compren algo para comer porque están hambrientos. Eso es lo que hace una persona que no tiene compasión. Pero mire el versículo 37. Pero respondiendo él, ¿quién es él? Jesús. Mire lo que dice. Les dijo, dadle vosotros de comer. Y ellos le dijeron, ¿quieres que vayamos y compremos 200 denarios de pan y les demos de comer? Es una pregunta que le hacen a Jesús. Versículo 38. Y él les dijo, ¿cuántos panes tenéis? ¿Cuántos panes tenéis? Id y ved. Y cuando se cercioraron, le dijeron, 5 panes y 2 ¿qué? 2 peces. Para tanta gente.
versículo 39. Y les mandó que todos se recostaran por grupos. ¿Sobre qué? Por grupos, note eso, por grupo. Dice otras versiones, dice 50 en 50 y de 100 en 100, dice. Los organizó. Versículo 39, y les mandó que todos, 40, y se recostaron por grupos de 100 y de 50, 41, avancemos. Entonces él tomó los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, los bendijo y partió los panes y los iba dando a los discípulos para que se los sirvieran. También repartió los 2 peces entre todos, 42. Todos comieron y se saciaron. Repita eso. Pero si eran solamente ¿cuántos panes? ¿Cuántos panes? 2 peces y ¿cuántos panes? Todos comieron, 43. Y recogieron 12 cestas llenas de los pedazos y también de los peces. ¿Sobró? 44. Vamos hasta el 50, Alvarito. Los que comieron los panes eran ¿cuántos? 5,000 hombres. Hermano, qué lindo que aquí hay una fórmula de economía poderosa, ¿no? Aquí hay una fórmula de economía. Esto es una fórmula de economía. Aquí hay una fórmula implícita de economía en la vida de una persona. Pero vamos al 46. 46. Enseguida hizo que sus discípulos subieran a la barca y fueran delante de él al otro lado, a Betsaida, mientras él despedía a la multitud. 46. Lo leímos acá. 46. Y después de despedirles de ellos, se fue al monte a orar. 47. 48. Y al anochecer la barca estaba en medio del mar y él estaba solo. Hasta ahí no. Ok. Escúcheme bien. Veo en este pasaje algunas acciones de compasión. Algunas acciones. ¿Cómo actúa una persona compasiva? Aquí veo esto. Escúcheme. En primer lugar, la compasión te lleva a ti. Cuando tú eres compasivo, la compasión te lleva a servir, sin que tú no tengas nada. Si tú vas a esperar tener un montón para darle a la gente, lo más probable es que nunca aprendas a dar. Si tú no das de los 2 panes que Dios te da a ti diariamente, no das uno, nunca vas a aprender a dar. Uno aprende a dar, a servir, y el corazón compasivo se mueve sin tener cantidades. Aquí solamente habían ¿cuántos panes? Y 2 peces. Pero hay una actitud se mueve en servicio. Le dice a su gente, vamos a alimentarlos, vamos a darles, ¿están con hambre? No los puedo despedir, no los puedo enviar. Escúcheme bien, ¿cómo se mueve la compasión? ¿Cómo actúa una persona compasiva en la vida? Es una persona, si tú eres compasivo, de lo mínimo que tú tienes, siempre tú darás. Yo he aprendido algo en la vida, hermano. He aprendido algo en la vida. Siempre comparto de lo que tengo. Y no soy una persona que tengo mucho en la vida, pero lo he aprendido como un estilo de vida. Un estilo de vida. El poder compartir con quien sea. Con quien sea. Porque este es una acción de una persona compasiva. La persona compasiva da de lo poquito que tiene, de lo mínimo que tiene. Son dos pescados lo que tengo. Bueno, de uno.
Son 5 panes. Bueno, comparta esos 5 panes con alguien, pero tenga la acción. Muévase en compasión. Muévase. Eso hace una persona compasiva en la vida. Mire lo que hicieron los discípulos. Mire lo que hicieron los discípulos. ¿Qué hicieron los discípulos? Cuando Jesús les dice, bueno, vamos a servirlos, vamos a alimentarlos, ellos dijeron, Señor, le hacen una pregunta crucial. ¿Tú quieres decir que necesitamos ir al pueblo, a la ciudad, a comprar cuántos? Allí lo dice. ¿Necesitamos ir a comprar? Ahí está. Ellos respondieron, dadle vosotros de comer. Y ellos dijeron, ¿quieres que vayamos y compremos 200 denarios de pan y les demos de comer? Ellos sabían que necesitaban mucho pan, mucho alimento. Ellos sabían eso. En términos humanos, esa era la matemática, esa era la conclusión. Pero Jesús les dice, ustedes les van a dar de comer. Ustedes. Pero ellos, mire, ¿sabe qué es lo que me llama la atención? Ellos dicen, despídelos, Señor, despídelos. El compasivo nunca da. No da ni de su tiempo. El que no tiene compasión no da ni de su tiempo, no da ni de su dinero, no da ni de su vestido, no da nada. Él no tiene tiempo para el enfermo. Él no tiene tiempo para nada. Solo para Él, solo para Él, solo para Él, solo para su casa, solo para su vecino, solo para Él, para Él, para Él, su propio bienestar. Jesús le está diciendo aquí, ustedes tienen que alimentarlo, ustedes tienen que aprender compasión. Y eso es lo que Jesús quiere enseñarles aquí, que sean compasivos. Pero ellos le dicen, Señor, despídelos, que vayan a otros campos, que vayan a otros cultivos, y allá sí hay, pero nosotros no tenemos nada. Necesitamos aprender compasión en la vida. Necesitamos que la compasión nos mueva. Cuando alguien de la iglesia esté enfermo, usted tiene que mover su corazón, su cuerpo, su alma, su espíritu, y actúe en servicio hacia ese necesitado en la vida. Despídelos. Jesús dice, no, señores, no los vamos a despedir. No los vamos a despedir. Nosotros los vamos a alimentar. Y Él les dice, entonces ¿quieres que vamos y compremos 200 denarios de pan y les demos nosotros de comer? ¿Cuántos de ustedes tienen ropa vieja en la casa? Ropa que no usan. Y hay otros que necesitan eso. La compasión. Esta tiene que ser una iglesia compasiva para que crezcan. Esta tiene que ser una iglesia compasiva. Tú tienes que dejar algunas cosas que impiden que tú seas compasivo. Te las voy a mencionar rápidamente. Mire, una de las cosas que impiden que tú seas compasivo es el conformismo. Nos conformamos, somos conformistas. Eso nos vuelve lo contrario, nos vuelve indolentes, nos vuelve crueles. Cuando tú y yo nos hemos conformado, hermano, no hay compasión, no nos duelen las multitudes, no nos doblegamos, no sacamos tiempo. Cuando tú y yo estamos conformados, nos hemos vuelto conformistas en la vida. Y entonces tú dices, yo estoy bien ya con lo que tengo. Dios me ha bendecido a mí. Estoy sentado sobre mis montañas. Yo no necesito. Entonces el conformismo. A veces pienso que tenemos de eso. Nos hemos conformado y nos miramos aquí la cara. Y los perdidos no tienen pastor. Y los enfermos, necesitados que alguien les diga algo. La compasión. Otra cosa que mata
La compasión no solamente es el conformismo, la comodidad. Cómodos. Yo cómo me voy a untar con un leproso, con este vestido, con esta pinta que tengo. ¿Cómo voy a abrazar a un leproso? ¿Cómo voy a darle la mano a un leproso? ¿Cómo voy a gastar mi tiempo a ir allá a ese hospital tan lejos? Etcétera, etcétera. Nos hemos vuelto cómodos en la vida, hermano. Y eso que tenemos tantos medios para movilizarnos, para poder visitar. ¿Cuántos de ustedes han visitado a Bernabé, por ejemplo? ¿Cuántos de ustedes visitaron a Teresita, que estuvo hospitalizada hace unos días? ¿Cuántos de ustedes le llamaron? ¿Cuántos de ustedes han llamado a William, por ejemplo? Lo conocen, viejo, en este lugar. Conformismo, comodidad, pero también el egoísmo, hermanos. El egoísmo. Somos egoístas. Nos hemos vuelto egoístas. Ya somos salvos. No pensamos en las necesidades de otros. No pensamos en las multitudes. Jesús no está pensando en una sola persona, está pensando en multitudes. Él vio las multitudes. No, Él no se está moviendo hacia algún pariente que estaba ahí entre la multitud. Él no se está moviendo hacia algún familiar que estaba ahí. No, las multitudes, dice el texto. Multitudes. Él se mueve por las multitudes y manifiesta compasión. Manifiesta compasión. Pero nos hemos vuelto cómodos, nos hemos vuelto conformistas, nos hemos vuelto egoístas. Y hay otra cosa que impide ser compasivo. ¿Sabe qué es? Cuando usted tiene un corazón herido, cuando usted es una persona resentida en la vida, a usted nunca le interesan los demás. Cuando usted es resentido, cuando usted tiene dolor aquí en el corazón. Yo he visto tantas personas que sus familiares, escuchen, están muriéndose en una clínica, pero el resentimiento les impide ir. Y dicen, no, yo no voy donde ese piso, me duele. El corazón herido, el alma herida, el dolor que las personas guardan en el corazón los impide que puedan ser compasivos. Hermanos, en primer lugar, escuche bien, tú no necesitas tener mucho para ser compasivo, para servir a alguien. No, todo el mundo tiene por ahí guardadito algo. Esta gente tenía guardadito algo. ¿Y qué tenían guardadito por ahí? Alguien había llevado un niño tenía por ahí unos panecillos y tenía unos pescaditos. Hermano, todo el mundo tiene su guardadito para poder dar a otro. Tienes un salario, tienes un trabajo, tienes de tu tiempo, estás joven, hay algo para dar, pero se necesita que desde aquí las entrañas se te conmueva, se te mueva, movido por la compasión que había en Jesús, su ministerio, para poder llegar donde ese necesitado y poder expresarle tu servicio compasivo, misericordioso y ungido. Ahora, cuando tú analizas este primer punto, esta gente estaba pelada, ¿no? Solo tenían unos 5 pesos. Y no los tenían todos, los tenía un pequeño niño por ahí. Unos 5 peces y 2 pescaditos. 5 panes y 2 pescados. Y escuche bien. Y eso, cuando ellos se movieron en servicio, en obediencia, en compasión, porque Jesús les enseña esto. La Biblia dice que hubo una tremenda multiplicación. Una tremenda multiplicación.
¿Comieron todos? Estaban todos llenos. Comieron buen pescado, comieron buen pan. Y escúcheme bien, y luego al final hubo trabajo para recoger y botar comida. Hubo mucha comida, algunos llevaron a la casa. Hubo un resultado poderoso después de haberse movido en compasión. En compasión. ¿Cuántos de ustedes saben que cuando yo doy, algo pasa en mi vida? Pues eso es lo que está pasando aquí. Si tú vas a esperar tener una bodega llena y tú dices, en diciembre o en la iglesia yo voy a dar, pero cuando el Señor me llene una bodega, y esa es mi meta, hasta que el Señor no me llene la bodega, entonces yo voy a dar. No, ¿por qué no sacas tus 5 panecillos? ¿Por qué no sacas tus 2 pececillos? Que yo sé que los tienes. Tú los tienes. Dios te da a ti todos los días, cada mes, cada quincena, cada año. Dios te da, Dios te da, Dios te da. Todos tenemos nuestro guardadito. Dios no es malo, Dios es bueno. Hoy lo cantábamos. Todos tenemos para dar algo. Lo que pasa es que no somos compasivos. No somos compasivos con la gente. No somos compasivos con las multitudes. No somos compasivos con un matrimonio. No somos compasivos con nuestros jóvenes. ¿Cuánto hemos tenido que luchar, hermano, para poder enviar a nuestros jóvenes? Tenga compasión de las multitudes. Tenga compasión de su propia familia. Y del guardado que tiene, hermano. No espere tener cantidades para dar, porque con cantidades nunca lo harás, hermano. Nunca lo harás. Pero si aprendes a dar con lo que tienes guardadito, que es poquito, lo tienes allí, y allí entrenas tu alma, tu corazón, tu vida la entrenas para ser compasivo. ¿Sabes qué? Esos 5 peces, esos 5 panes y esos 2 peces, mañana, pasado, en un tiempo, será abundante para ti y para otros. Esa es la primera acción de la compasión aquí. Se da de lo guardadito, de lo poquito que hay. De eso se da. Y Dios hace lo que Él siempre hace. Cuando tú y yo nos movemos en compasión, nos movemos en misericordia, nos movemos en obediencia. Me comunico con ustedes. Segundo pensamiento que quiero dejar en su corazón en esta mañana. Segunda acción, mire el versículo 40 al 44 de Marcos capítulo 6. Ayúdame, Alvarito. Marcos capítulo 6, versículo 40. ¿Están conmigo? Ok. Escuche bien. Mire la segunda cosa. No solamente son movidos a dar de lo guardadito, del poquito que había. De eso dan y Dios se encarga de lo demás. Pero dice el versículo 40 en nuestro segundo pensamiento: y se recostaron por grupos de 100 y de 50. Escuche esto. Esto no es caprichoso. Se recostaron en grupos de ¿cuánto? De 100 y de 50. Vuelvo a repetir. Los hizo recostar por grupos de ¿cuánto? De 100 y de 50. Versículo 41. No olvides. 41. Entonces Él tomó los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, los bendijo, y partió los panes y los iba dando a los discípulos para que se los sirvieran. También repartió ¿qué? Los 2 peces entre todos. Eso parece ridículo, pero del versículo 42 vamos hasta el 44. Todos comieron ¿y qué? Y se saciaron. Versículo 43.
y recogieron 12 cestas llenas de los pedazos y también de los peces. Sobraron ambas cosas. Y finalmente el versículo 44, para nuestra idea, dice: los que comieron los panes eran ¿qué? Repita eso. ¿Cuántos eran? 5,000 hombres. Miren mi segundo pensamiento. Aquí hay un acto de misericordia que usted necesita, de compasión que usted necesita tener. Escúcheme bien. Escuche, por favor. No solamente la compasión se mueve dando de mi guardadito. ¿Ustedes me entienden con lo que estoy diciendo? ¿Lo estoy expresando bien? No solamente dando de lo poco que tengo. Pero mire la segunda cosa. La segunda cosa tiene que ver con una multiplicación. Y luego, al realizarse esa multiplicación, entonces cada uno tiene su comida. Hubo una multiplicación y cada uno recibe su comida. Su comida, su comida, su comida, su comida, su comida, su comida, su comida. ¿Cuántos? Y luego 5,000 todos comiendo. Y luego aquí hay un montón. Escuche bien, escuche por favor, porque la idea quiero que quede clara. Y luego aquí un montón. ¿Y recogen cuántas cestas llenas? 12. ¿Sobró pescado? ¿Y sobró qué? Mire lo que quiero decir. Aquí hay un acto de compasión, escúcheme. Es un acto de compasión que nosotros multipliquemos este auditorio, por ejemplo. Escúchame. Es un acto de compasión que esto sea más grande. Es un acto de compasión que nuestros hijos tengan un lugar espacioso para que ellos allí aprendan la historia, aprendan el principio, aprendan el valor, aprendan la palabra de Dios. Es un acto de compasión de nosotros como miembros de esta iglesia, como padres que tenemos hijos pequeños que necesitan crecer en la obra de Dios. Es un acto de compasión. Este es un acto de compasión, que hayamos comprado este lugar. Es un acto de compasión. ¿Sabe por qué? Porque eso va a traer multitudes y va a haber mucha comida para que todos coman. Mire lo que hace Jesús, multiplica los peces y los panes. Lo multiplica. ¿Sabe para qué? Para que la gente coma. Necesitamos darle más espacio a Dios. Necesitamos tener muchas cosas para que la gente coma. Necesitamos tener organizado nuestro seminario bíblico. Necesitamos tener salones para nuestros discipulados, que todos puedan tener allí un pizarrón, que puedan tener allí unos pupitres para que puedan tener una clase bíblica, puedan tener un estudio bíblico, la gente se pueda preparar, formar de una manera cómoda. A veces me da tristeza verlos allí, el esfuerzo de ustedes sentados en una silla allí copiando en la mano, escribiendo encima. Necesitamos, escuche, multiplicar, unir nuestros esfuerzos para tener mayores instalaciones, mayor infraestructura. Y sabe que en esa medida la alimentación de mucha gente será mayor. Necesitamos organizarnos de 50 en 50. Mire cómo Jesús los organizó, de 50 en 50, de 100 en 100, y luego les dice: repartan a ese grupo de 50 ya, denle su discipulado. A este grupo de 100 acá, denle más, que son más dragoncitos. Y los organizó de 50 en 50. ¿Y sabe qué pasó? Todos se alimentaron. Ninguno al final está diciendo: a mí no me dieron. ¿Sabe qué necesitamos multiplicar? Necesitamos multiplicar muchas cosas en este lugar.
multiplicar muchas cosas. Una de las cosas que necesitamos multiplicar es nuestras instalaciones. Nuestras instalaciones. Necesitamos multiplicar nuestros esfuerzos. ¿Sabe para qué? Para que las multitudes sean alimentadas por Jesús. ¿Está conmigo? Y pensamiento número 3. Pensamiento número 3. Versículo 37 y 38. De Marcos capítulo 6. Dice, pero respondiendo él les dijo, dadle, ¿qué dice? Vosotros de comer. Y ellos le dijeron, ¿quieres que vayamos y compremos qué? ¿Y compremos qué? Y compremos 200 denarios. Pan, de 200 denarios de pan, y les demos de comer. Versículo 38. Y les dijo, ¿cuántos panes tenéis? Y ve, y cuando se cercioraron, le dijeron ¿qué? ¿Qué le dijeron? 5 panes y 2 pescados. Escuche bien. ¿Cuál es otro? Cuando una iglesia es compasiva, no solamente da de lo poco que tiene. Cuando un creyente es compasivo, no solamente da de lo poquito que tiene, del guardado que siempre tiene. Segundo, cuando una iglesia es compasiva, ¿ah? ¿Qué pasa? ¿Ah? Se esfuerza por multiplicar el espacio, por organizar mejor. Necesitamos organizarnos mejor, más discipulados, que la gente coma, que la gente se alimente. Necesitamos multiplicar casas. Qué lindo sería que en las casas tengamos estudios bíblicos. Ampliar, multiplicar para que más gente se alimente, Pero en tercer lugar, escúcheme bien. Mire estos 2 textos que acabamos de leer. Cuando tú y yo tenemos compasión en la vida, tú y yo entregamos lo que tenemos en la mano. Escuche bien, escuche lo que te voy a decir. Note usted que los discípulos querían zafarse de la responsabilidad. Pero él les dice, volvamos al versículo 37. Pero respondieron, él les dijo, dadle vosotros de qué. Dadle vosotros de comer. Y ellos le dijeron, ya leyó usted. Mire lo que Jesús le dice. Dadle vosotros de qué. De comer. ¿Quién tiene que darle de comer a la gente? ¿Quién? ¿Quién? Diga yo. ¿Quién tiene que ser compasivo, hermano? Yo. No es la otra iglesia. No es el hermano que sigue. Jesús le dice, ustedes tienen que darle de comer. ¿Sabe por qué? Porque Dios te ha dado dones. Dios te ha dado capacidad. Dios te ha dado talento. Tú ya llevas un proceso. Eres tú quien tiene que darle de comer a la gente. Eres tú quien tiene que animarse, levantarse, ir a un enfermo y orar por él. Eres tú. Eres tú. Eres tú. Jesús quería que todos se involucraran y aprendieran
y fueran ungidos con la compasión que caracterizaba la vida, el ministerio de Jesús. Todos debemos ser ungidos con compasión para enseñar, para ayudar, para orar por un enfermo, para bendecir, para dar de lo mío, para enseñar a otros, para discipular a otros. Todos tenemos aquí la capacidad de Dios para poder ayudar a aquellos que necesitan de la compasión de la iglesia cristiana. Tú y yo tenemos que hacerlo. No es solamente el pastor. Jesús le dice aquí a los discípulos: vosotros deben hacer este acto de compasión. La compasión se aprende. Por lo general somos egoístas. No nos interesa el dolor de otro. Vivimos en una cultura así. Vivimos en una atmósfera así. No nos interesa. Lo hemos visto. No nos interesan los perdidos, por ejemplo. ¿Cuántos de ustedes se le conmueven las entrañas por un perdido? Por alguien que no tiene un pastor. ¿Cuántos de ustedes se conmueven por eso? Si no nos conmovemos por alguien que va camino al infierno, con el alma perdida, con el alma desorientada en la vida, si eso no te conmueve aquí en tu interior, créeme que no te conmueve nada más en la vida, porque cualquier otra cosa se puede arreglar, pero una persona que muere sin Cristo no tiene arreglo. No hay respuesta ya para una persona que parte a la eternidad sin Jesús. Por eso nos debe conmover tanto el hecho de que una persona, una oveja que no tiene pastor, camine así por la vida. Porque si tiene alguien que le dé de comer, alguien que le oriente, alguien que le diga: hombre, mira, por aquí es el camino. ¿Sabes qué? Si hay alguien que muestre este tipo de compasión, como lo hizo Jesús en su ministerio, lo más probable es que tus panes, tu pescado, sea multiplicado por Jesucristo de Nazaret. Aquí hay 3 acciones de compasión en este pasaje que acabamos. 3 acciones. Tres acciones de compasión. Número 1, dar de nuestro guardado. Dar de lo nuestro, de lo poco que tenemos. Tal vez no son 5 tus panes, tal vez son 3 tus panes. Y tal vez solamente tienes un pescado. No es más lo que tienes. Pero si en tu corazón, en tu alma, hay una unción de compasión, escúcheme bien, ese poquito que tienes puede ser mucho después de tu acto de compasión. Y número 2, necesitamos multiplicar esfuerzos. Por ejemplo, cuánto me gustaría que todos nos uniéramos el último domingo del mes de noviembre, que hoy empezamos. Cuánto me gustaría que todos multipliquemos nuestro esfuerzo y llenemos este lugar de almas que no tienen pastor, de ovejas que no tienen pastor. Y sabes qué, muchos de ellos saldrán alimentaditos ese día. Saldrán con Cristo en el corazón, saldrán pensando en Dios, saldrán con una motivación, con una mentalidad diferente. Pero si todos multiplicamos esfuerzos, ¿qué tal si todos multiplicamos para que podamos tener un lugar más amplio, más grande, para que Dios pueda traer su mies, su cosecha
pueda llegar y les tengamos aquí no solamente a 1000, en este caso eran 5000 siendo alimentados con una buena palabra, 5000 siendo alimentados con un buen mensaje, con un buen sermón, con un buen discipulado, con un buen consejo, con una buena enseñanza, con un buen... Qué lindo que veamos familias siendo alimentadas, jóvenes siendo alimentados, pero se necesita que multipliquemos nuestros esfuerzos. Y número 3, un acto de compasión. No solamente es que des de tu guardado, no solamente es que te unas y multipliquemos lo que tenemos para que muchos se alimenten. Número 3, hermano, esto es contigo, es conmigo. Eres tú quien tiene que alimentar. No es en el barbecho del otro, no es en el terreno del otro. Como los discípulos le dijeron a Jesús, que vayan a los campos, que vayan al terreno del otro, para que allá los alimenten, puedan comprar. Jesús le dijo, no, tú lo vas a alimentar, ustedes lo van a alimentar. Hermano, tú tienes capacidad, tienes talento, ya tienes un bagaje, ya has caminado con Jesús un tiempo, seguramente sabes versículos, tienes principios claros en tu vida. Eso tienes que darlo a otros para que se alimenten de parte de Dios. Y no importa si te ponen una cita a las 3 de la mañana como Nicodemo. No importa si te toca caminar para irte a Samaria por una sola vida. No importa. No importa si te toca gritarle a un recaudador que está por allá montado en un árbol, baje hermano y lo espero en su casa. ¿Cuántos están listos para alimentar a otros? Yo sé que son poquitos. Los demás duermen. Están conformes. Cierro con esta pregunta. ¿A cuántos de ustedes realmente les duele aquellos que en unas horas van a pasar al infierno? Yo sé que muchos de ustedes no dimensionan lo que estoy diciendo. Muchos de ustedes son tan católicos todavía que piensan que cuando una persona muere se va al purgatorio. ¿Cuántos aquí levanten la mano que creen que se van al purgatorio? Ah, qué bueno. Quiero que sepas una cosa. Sea tu papá, sea tu mamá, sea tu hijo, sea tu hermano, sea tu jefe, sea tu amigo, si mueres sin Cristo, el infierno espera. Y no hay otra opción. Cuando uno muere sin Cristo, no hay otra opción. Pero cuando tú le has dado alimento a una persona, le has dado alimento a una persona usando lo que tienes, ¿sabe qué pasa? Hay una alta probabilidad que aquel que se sentó contigo y le diste de comer el alimento espiritual, hay una alta probabilidad que su destino sea diferente al infierno, y en este caso, el cielo. ¿Lo entienden? No lo digo yo, lo dice Jesús. Por eso necesitamos ser compasivos. Esta iglesia necesita la compasión de Jesús en su corazón. Necesita la compasión. Y vuelvo a decir, compasión no es alcahuetería. Aquí no le alcahueteamos el pecado a nadie. El hombre compasivo del cual te he compartido en esta mañana, cuando tuvo que decirle a Herodes que era una zorra, se lo dijo. Cuando a los fariseos tuvo que decirle que eran sepulcros blanqueados, se los dijo. Y cuando a Pedro le dijo, quítate de mí, Satanás, estorbo me eres,
se lo dijo con toda libertad. El hombre compasivo del cual te he hablado en esta mañana. Aquí no le alcahueteamos el pecado a nadie. Si a ti te pillamos en adulterio, tendremos que hablar contigo, ayudarte para que cambies tu vida, arregles tus cosas con Dios, arregles tu condición con tu esposa y ojalá te dejes ayudar en ese sentido. Pero nunca te vamos a echarle agüita tibia a tu pecado, porque así era Jesús. Levántese en esta mañana y vamos